sin información y sin dinero. Entonces, ese tipo de cosas están pasando. Por ahí tenemos también lo que les comentaba de controles personales. Los controles personales es controles de alta de personas, controles de baja de personas, trabajo remoto. Por ejemplo, nosotros somos una compañía que trabaja remotamente 100%, entonces tenemos que tener muchos controles. Que el área donde están trabajando se asegura que cuando vayan a un café, como comentaban en la conferencia anterior, y estén trabajando desde ahí, nunca dejen su equipo desatendido. Si llega a ocurrir un incidente, que los equipos tengan forma de rastrearse, que se puedan borrar remotamente, que la información en los discos duros esté encriptada y una serie de controles que tenemos que tener para las personas. Y algo bien importante, pues la capacitación. Eso es algo que es clave en la organización. La capacitación al personal se tiene que realizar de manera continua, ya sea cuando alguien entra a la organización o cuando queremos reforzarla porque ocurrió algún cambio. Nosotros tenemos diferentes tipos de capacitación en la empresa. Tenemos capacitación en estándares o en certificaciones. Cada vez que entra alguien a la compañía, pues se le capacita en lo que es, en lo básico, que es la certificación 27001, que es PCI. Tenemos cursos de seguridad, de ciberseguridad, muy básicos. Tenemos cursos de ciberseguridad un poquito más avanzados y tenemos cursos ya más especializados para, nosotros tenemos desarrolladores o developers, programadores. Tenemos cursos de desarrollo seguro que les damos para poder garantizar que también cuando están desarrollando software lo hagan de manera segura. Entonces, todo eso es parte del awareness, de la capacitación, y cada 15 días que tenemos reuniones pues de todo el personal, siempre estamos haciendo ahí hincapié en que se tomen todas estas medidas. Para aquellas empresas que tienen instalaciones físicas, pues es importante que siempre se tome en cuenta la seguridad en los espacios de trabajo, el monitoreo de los espacios de trabajo, que los espacios de trabajo estén limpios, que estén libres de información, que no tengan anotadas las contraseñas en una post-it pegada en el monitor, por ejemplo, que nos ha tocado ver. Para el tema de contraseñas, ahorita vamos a profundizar un poquito más. Que el lugar de trabajo no esté lleno de comida, no sé, hay una taza de café que pueda a lo mejor tirarse arriba de la laptop y pueda dañar la información que esté ahí, etcétera, etcétera. Se tiene que tomar en cuenta también almacenar la información no solo en una sola ubicación. Por ejemplo, si tienes una empresa y tienes la información, tienes un centro de datos, no manejas nada en nube y tienes un centro de datos en tu empresa, ¿qué pasa si, ojalá y no pase, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ocurre un incidente? ¿Qué pasa si hay algún incendio, si hay algún terremoto y la información ya no está disponible ahí? Tienes que tener un DRP, tienes que tener un sitio alterno para el almacenamiento de esa información. Entonces, todos esos controles, todo lo que les estoy diciendo ahorita son recomendaciones que se hacen en las certificaciones que les mencioné, sobre todo en la 27001 y algunas de PCI. Algo también, otra que se me pasaba, mantenimiento de dispositivos. Muchas veces, cuando se nos daña una computadora, lo primero que hacemos es hablarle al amigo, ¿verdad? Que, oye, pues se me dañó la computadora. Y el amigo a lo mejor descargó un software para detectar que tiene la computadora, pero ese software lo descargó de una página no oficial, lo descargó de una página pues con no muy buena reputación. Y a lo mejor ese software trae un malware. Y ese malware ya infectó la computadora de tu trabajo y ya le dio acceso a ciertas personas a la información confidencial. Entonces es importantísimo que siempre las computadoras, si se les llegan a dañar, lo hagan en sitios que estén certificados por la marca de su computadora. Y de ahí me voy a pasar a los controles tecnológicos, que esto ya es un poquito más mi fuerte. Los demás, digo, sí les sé, pero mi background es completamente tecnológico. Todos los dispositivos, forzosamente, incluyendo los teléfonos celulares, es importantísimo que tengan alguna herramienta de antivirus o antimalware. Hay herramientas o softwares que son gratuitos, que son open source. Hay otros que cuestan muy poco, pero más vale pagar un poquito para poder tener protección y poder tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay veces que nos pueden mandar un correo electrónico con un archivo infectado y si mi servicio de correo electrónico no tiene antivirus, lo que va a pasar es que se va a infectar mi computadora y posiblemente puedo infectar las computadoras de los demás compañeros de trabajo.
En la parte de respaldos de información, es muy importante que la información esté respaldada, no solo en un solo lugar, sino que esté respaldada en varios sitios. Eso es muy importante que lo hagamos. La información tiene que estar forzosamente respaldada, ya sea la información de ustedes y la información de la organización. Esto es muy importante, como les comentaba, si la información no está en un esquema de cloud o de nube, es importante que se tenga respaldada en ciertos sitios físicos, en ciertos lugares físicos. Algo también bien importante que muchos no le ponen mucha atención es la sincronización de la hora. La sincronización de la hora de nuestros dispositivos, a que la hora de nuestro dispositivo sea la que es la hora oficial. ¿Por qué? Porque muchas veces con ese tipo de, pues, de falta de atención se pueden disparar muchas vulnerabilidades de un equipo de cómputo. Entonces es muy importante que se haga. Por ahí tenemos también una parte que es la segregación de funciones. La segregación de funciones en una organización es bien importante. O sea, tú, como por ejemplo, no puedes ser desarrollador y probar tu código también. Si eres desarrollador, tienes que tener un equipo de testing el cual te ayude a probar tu código porque no puedes ser juez y parte. Igual yo no puedo ser oficial de cumplimiento y hacerme una auditoría de cumplimiento. Tengo que tener a alguien externo que la haga. Entonces es muy importante la segregación de funciones, la segregación de entornos. Si nosotros desarrollamos software, en nuestro caso, segregación de entornos es que la información que tú estás, el código fuente que tú estás probando, se pruebe en un ambiente de desarrollo, que luego se mande a un ambiente de preproducción o de QA y que al final se libere para el cliente y que no estemos liberando y haciendo cambios en producción. Eso es algo muy importante en las organizaciones que desarrollamos aplicaciones. Y por último, algo muy importante para todos es el manejo de contraseñas. Políticas en el manejo de contraseñas. Por ahí hay ciertas prácticas que muchos hemos cometido, malas prácticas que muchos hemos cometido, que a lo mejor utilizamos la misma contraseña para todas nuestras cuentas de correo, o para todas nuestras redes, o para el banco, o para, no sé, compartir información. Es una muy mala práctica que utilicemos una sola contraseña para todo. Lo que yo les recomiendo es que utilicen un administrador de contraseñas, por ahí hay varios en el mercado, y en un administrador de contraseñas ustedes pueden tener ahí dadas de alta todas las cuentas que ustedes manejan, ya sea cuentas de banco, cuentas de correo electrónico, de redes sociales, de todos los lugares que requieren una credencial de usuario y contraseña, que no las tengan anotadas en Post-it, que no utilicen la misma contraseña para todo, porque esas son vulnerabilidades que un atacante puede utilizar. Por ahí hay varios administradores de contraseñas, no voy a decir marcas para no meternos en broncas, pero sí son confiables. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo es confiable? Pues es más confiable que utilices eso que tú tengas la misma contraseña en todos lados. O sea, pero si alguien se va a querer meter a tus cuentas, lo va a hacer. Si tienes los controles necesarios para que no lo hagan, pues va a batallar un poquito más, ¿verdad? Y también algo súper importante, que esto es recomendable no solo para sus correos electrónicos, la habilitación del factor de 2 pasos. La habilitación de lo que se le llama multifactor o two-step verification o two-step authentication o como le quieran llamar, que no solo les pida sus cuentas, el usuario y contraseña, sino que les pida un tercer factor, un segundo factor o un tercer factor en algunos casos. Ya sea que les llegue un mensaje por SMS, que les llegue un correo electrónico, que utilicen algún dispositivo para generar números random, bueno, aleatorios, que utilicen algún USB que para poder conectarse a algún lado tienen que tener el USB conectado, como en el caso de algunas cuentas bancarias. Y eso es súper importante que lo hagan, porque del año pasado a ahorita, digo, yo en redes sociales me he dado cuenta de amigos, familiares, que de repente, oigan, se hackearon mi cuenta de WhatsApp o se metieron a mi Facebook, no hagan caso a si los contactan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues si adivinaron su contraseña o se filtró la contraseña en una base de datos de dark web, que eso también pasa, que a lo mejor por ahí hay algunas páginas que te dicen que si tu correo electrónico o alguna cuenta que tú tienes en alguna red social está comprometida. Entonces, hay bases de datos que por algún motivo se filtran, sus contraseñas van ahí y empiezan a acceder a sus redes sociales. Entonces, la única manera de detectar esto, pues bueno, es cambiando sus contraseñas cada determinado tiempo, yo recomiendo cada 90 días, y habilitando el segundo o tercer factor de autenticación. Es muy importante que hagan esto y con esto vamos a evitar un poquito más que alguien pueda acceder a nuestros recursos.
Y por ahí quisiera compartirles pues los incidentes, los incidentes de seguridad a los que nos hemos enfrentado, digo, en la última semana, porque siempre hay. Esta semana ahí un compañero de trabajo me reportó algo, digo, a mí se me hizo extraño también. Le llegaron aproximadamente como unos 150, 200 correos electrónicos, así de repente, ¡pum! Y todos venían, y para mi sorpresa, todos eran mensajes verificados. Quiere decir que sí venían de una entidad verificada. ¿Y qué decían los mensajes? Eran códigos de verificación de su acceso a diferentes tiendas en línea. Un código es como si estuviera dando de alta en diferentes tiendas en línea. Código de verificación de esta tienda, de la otra. Entonces, como que alguien agarró un robot, agarró su correo electrónico y su celular, el número de celular, lo dio de alta en este robot, y con este robot empezaron a darlo de alta en un montón de tiendas. Recibió estos 150 correos, 150 SMS, pues claro que se asustó, ¿verdad? Y lo que pasó es que esto se le llama spam bombing. Quiere decir que alguien lo bombardeó, ¿para qué? Para ocultar que estaban haciendo algo ilegal en alguna de sus cuentas. Con esta distracción, el atacante distrae a la persona de tal manera que a lo mejor están accediendo a una red social de él, y dentro de todos los correos que le mandaron ahí se traspapela el de la red social que están entrando a su cuenta o el de su cuenta de banco. Esa es una técnica que se está utilizando, spam bombing. Entonces tengan cuidado. Puede ser que la cuenta y el teléfono se haya filtrado en pues en alguna base de datos, pero es algo que está ocurriendo. Digo, yo lo acabo de ver hace 2 días. Entonces, cuando reciban algo así, pues pónganse alerta, contacten a alguien que sepa y pues traten de guardar la calma siempre. Y por otro lado, algo que también está muy de moda y que, digo, yo lo viví hace como un mes y hace como una semana también volvió a ocurrir, es lo que es el phishing o el ataque por medio de archivos QR, de códigos QR, como ese que está ahí. Les digo, por ese que está ahí sí es válido, sí es bueno, ¿eh? No crean que les voy a hacer algo. ¿Qué pasa? La persona le toma foto al QR. Lo que pasa es que en ese momento se redirecciona a un sitio web, se descarga una aplicación en tu celular o busca alguna vulnerabilidad que tenga tu dispositivo, la explota esa vulnerabilidad y el atacante ya tiene acceso a tu dispositivo. Así de sencillo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al escanear códigos QR que nos encontremos en la calle, que nos dejen en nuestros vehículos, que estén en restaurantes, que estén en cualquier lado. O sea, digo, pues vivimos una pandemia, por todo este tema se hicieron populares los QR en los restaurantes, pero pues bueno, digo, pues hay que ver si el QR está pegado que no esté ahí suelto en la mesa, ¿no? Al menos, o sea, que el QR esté pues pegado en el menú, o pidan el menú, o que te lo traiga el mesero. O digo, ya hay que empezar a tomar ese tipo de medidas porque pues está pasando esto. Entonces tengan mucho cuidado. Esos son 2 de los incidentes que les quería comentar, que están pasando, posiblemente ya les pasaron a algunos de ustedes, si no, pues lo de siempre es guardar la calma, tener protección en nuestros teléfonos, tenerlo siempre con protección nuestros dispositivos, con alguna contraseña, con alguna huella digital, con algún factor biométrico, y también en todas sus cuentas de acceso habilitar su doble factor de autenticación. Es muy importante. Entonces, pues bueno, esas son las recomendaciones. Esos son los controles de los cuales yo venía a platicarles. Espero no haberlos aburrido. Son controles organizacionales, controles de personas, controles físicos, controles tecnológicos y pues algunos ejemplos de lo que nos está pasando y lo que nos ha pasado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio Montoya, CTO de Syncfy, cofundador también de Paybook. Muchas gracias, Claudio. Bienvenido también una vez más aquí al Congreso Nacional de Identidad y Ciberseguridad, IDNC Congress Cancún. Muchas gracias a todas y a todos los que están conectados y aquí con nosotros. Les agradecemos que estén presentes y ahora vamos con una ponencia y vamos a hablar más de Open Banking, vamos a hablar más de FinTech. Ahora tenemos la presencia de Yolanda Pérez. Ella es directora de Asuntos Públicos de Belbo, una FinTech también líder en el mercado.
y también nos hablará de Open Banking, regulación, fintech y protección de datos. Espero que ya tengamos ahí a Yolanda. Cabina. Tenemos grandes expositores, emprendedores, como decía Claudio también en algún momento y ahora grandes empresarios. Y bueno, Claudio también vive aquí en Cancún, entonces ya es alrededor de esto. Y bueno, ha sido un día completo y vamos a seguir hoy con FinTech y protección de datos personales. Después de esta ponencia tendremos un panel que también lo pueden tomar en línea, un panel llamado Inclusión Financiera Digital de la Mujer Cibersegura. Nos acompaña Maripili Lu, de la Comisión Nacional Bancaria, Angélica Arana, ella es CEO de Multiva, y la doctora Cintia Solís. Posteriormente tendremos dos ponencias para cerrar el congreso del día de hoy. Ciberseguridad en el metaverso, un especialista criminóloga Mirna Zárate, y luego tendremos privacidad y protección de datos personales en el contexto de amenazas híbridas, Osvaldo Paul Suárez, de Grupo Salinas. ¿Tendremos la imagen o el Zoom ya listo? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Creo que tienes tu mute o no te escuchamos todavía. A ver, ahí cabina, si me ayudan con el audio, tal vez. Yolanda Pérez, directora de Asuntos Públicos de Belbo. Bienvenida, Yolanda, ¿cómo estás? Creo que ya no está por ahí. Gracias, Yolanda. Hola, Iván, buenas tardes a todos por allá en Cancún. Estoy muy contenta de poder estar esta tarde hoy con ustedes. Gracias, Iván, por la presentación. Pues bueno, ya para no tomar más tiempo, yo soy directora de Asuntos Públicos de Belbo. Ahorita déjenme les presento lo que les preparé para esta tarde. Permítanme un segundo. Listo.
Bueno, pues lo que les comentaba, yo soy directora de Asuntos Públicos de Belbo. Belbo, les quería contar brevemente quiénes somos. Eh, em, Igual que Claudio, también nos dedicamos, Claudio que estuvo hace unos momentos en el escenario con ustedes ahí en Cancún, eh, también hacemos Open Finance, somos pues líderes de la región haciendo Open Finance y inició Belbo hace 5 años aquí en México y a día de hoy estamos en operación en 3 mercados, Brasil, México y Colombia. Y pues bueno, en estos 3 países ya hablamos de una regulación del Open Finance. México fue pionero del Open Finance, pero antes de pasar a estos detalles, me gustaría eh, contarles un poquito más de qué es el Open Finance, ¿no? Y cuál es la diferencia en el Open Banking. Eh, se empezó hace ya varios años a hablar del Open Banking para que los grandes bancos pudieran competir por ofrecer mejores servicios y más servicios a sus clientes, ¿no? No solo quedarse con la cartera de clientes que ya tenían. Uno de estos países precursores en el Open Banking ha sido el Reino Unido. eh, el Reino Unido ha incentivado esta competencia a través de la compartición de datos bancarios, eh, de comportamiento bancario y comportamiento financiero de los usuarios, para que los bancos pudieran competir más entre sí y entonces poder captar nuevos clientes, ofrecer mejores productos, etc. Entonces, ¿de qué se trata el Open Finance? Es, digamos, el siguiente paso del Open Banking. Y se trata de un modelo de intercambio de datos que permite a los usuarios compartir solamente los datos financieros. Ya lo vemos no necesariamente datos de bancos, sino también de otro tipo de fuentes. Pero pues nace de la necesidad de compartir estos datos bancarios. Eh, en México también fue uno de los países pioneros en Latinoamérica, y eso nos enorgullece mucho, eh, en tener una ley fintech, punto número uno, y esta ley fintech contempla diferentes modelos como instituciones de tecnología financiera que pueden ofrecer pagos electrónicos o las famosas crowdfunding, que seguramente conocen. Pero además de eso también reconoce el Open Finance, ¿no? Las finanzas abiertas. ¿Y qué nos dice la ley? Pues la ley en su artículo 76 habla de las finanzas abiertas y nos menciona los sujetos obligados o los que estarán obligados por nuestra ley a compartir datos, ¿no? Entonces, a compartir datos a través de APIs. ¿Y quiénes son estas entidades? Pues las entidades financieras, llámense bancos, los transmisores de dinero, las sociedades de información crediticia, financiera que esta ley le da vida, los modelos novedosos que también se contemplan en esta propia ley, las cámaras de compensación que ya existen en México y que cuentan con muchísima información también transaccional de los usuarios de los bancos. Y también hay una figura de los terceros especializados, pues llámese un Belbo, llámese otras empresas que se dedican a hacer Open Finance y que se van a poder conectar a eh, estas entidades ya reguladas, se van a poder conectar a ellos y hacer lectura de los datos bancarios y financieros de los usuarios. Eh, ¿Qué datos contempla la ley que se pueden compartir? Pues hay datos financieros abiertos, datos agregados y digo que esos son como más generales, y los datos profesionales que sí dependen de una persona y de el uso y las finanzas personales de un sujeto, ¿no? Entonces aquí pues, ya también estamos hablando de cómo vamos a cubrir y a cuidar y a darle seguridad
a los datos financieros de las personas, a las cuentas financieras de las personas, ¿no? Cómo un tercero especializado o entre los propios sujetos obligados van a acceder, se van a conectar al custodio de la información y van a respetar la información y hacer un buen uso de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la ley FinTech en su artículo 76. Como les comenté, en 2018 se publicó esta ley. La ley obliga a los diferentes reguladores, llámese la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banxico, etcétera. Las leyes pues obligan a los reguladores a emitir unas disposiciones secundarias, es decir, ya las reglas puntuales de cuál, de cuál va a ser los estándares de adopción que el sistema mexicano deberá tener para que pueda funcionar el Open Finance, ¿no? Entonces, bueno, Banxico emitió unas primeras disposiciones sobre datos abiertos en 2020, que digo, al final es información medianamente sencilla y no tan vulnerable en el sentido de que no está tocando a un usuario final, ¿no? Y pues bueno, al día de hoy, al cierre de este año 24, sigue pendiente el tema de la regulación de datos transaccionales, que es los datos de los usuarios, ¿no? Todavía está pendiente como gremio, porque Belbo también participa en la asociación. Pues bueno, junto con el resto de jugadores de Open Finance, nos organizamos como gremio y también buscamos platicar con las autoridades y contarles nuestra experiencia. Uno, desde lo que estamos haciendo en Open Finance, en Open Banking, eh, en otros países, o lo que estamos haciendo también en México. Entonces, creo que han sido diálogos muy interesantes con las autoridades y pendiente, por supuesto, que publican las disposiciones secundarias, pero bueno, la ley ya prevé y autoriza que exista finanzas abiertas en México, entonces, igual justo Claudio lo decía hace rato, ya pronto todos vamos a estar obligados a contar con ciertos estándares para compartir los datos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué esperamos en términos regulatorios ver en los próximos meses, en el próximo año, esperemos tal vez, que se emitan las disposiciones de carácter general, donde contemos con el diseño, el desarrollo, el mantenimiento y los mecanismos de seguridad de acceso a las APIs, ¿no? La ley prevé que la manera que vamos eh, a acceder a los datos es a través de APIs. Entonces, pues estas tendrán que ser estandarizadas, tendrán que tener eh, controles y una centralización, digamos, de la información en el sentido de cómo todos los actores que ya les mencioné vamos a acceder a estas APIs y a estos datos, ¿no? Entonces, como resumen, el Open Finance fomenta la innovación y la competencia en el sector financiero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el Open Finance? Pues quiere decir que yo como usuario final voy a poder compartir mucho más fácil mi historial, mi comportamiento financiero, para que si quiero ir con otra institución, esta institución pueda verla, pueda recopilar mis datos, analizarlos y ofrecerme productos o más a la medida, o más baratos, o, eh, o una gama más amplia de productos que actualmente no tengo, ¿no? Entonces, al final va a ser una compartición de datos en beneficio del usuario, ¿no? Pero para que haya beneficio del usuario, y justo es lo que nos trae hoy a este panel, hay que tener una protección de datos, hay que proteger a las instituciones que se conectan y entonces de eso se trata, ¿no? Creo que el corazón de las finanzas abiertas recae en la seguridad de los datos y en la seguridad de las instituciones y finalmente del sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, eh, en México, el Banxico principalmente
lee los riesgos cibernéticos como los riesgos cibernéticos, perdón, como las disrupciones de las tecnologías de la información y la consecuente indisponibilidad de servicios, ¿no? O sea, eso sería un riesgo gravísimo para el sistema. Eh, Como riesgo también está la afectación a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información que justamente los actores que hemos mencionado gestionan y que vulneran a los clientes y a los usuarios finales, ¿no? Lo cual se traduce en pérdidas económicas a las propias instituciones, a nosotros, los usuarios, y pues una reputación y una pérdida en la reputación y la confianza. Entonces, algo bien sabido, que es lo que tenemos que hacer todas las instituciones que participamos o que queremos participar en el sistema financiero mexicano, pues es tener un gobierno corporativo en el que la seguridad de la información ocupe un lugar destacado dentro de las instituciones. Y creo que eso es justamente lo que la mayoría de los que queremos participar en el Open Finance tenemos y buscamos, ¿no? Yo desde el día uno que estoy en Belbo, la seguridad es lo más importante, ¿no? Como decían en el panel anterior, es cómo estás accediendo a tu computadora, qué datos, qué redes, todo, desde lo más mínimo en estándares de seguridad, desde las personas que no tenemos que ver directamente con los datos personales, hasta las personas que hacen el manejo de la tecnología en sí, eh, debe de haber un gobierno corporativo y debe de haber reglas muy robustas del tratamiento de datos y que justamente los riesgos no inicien desde las instituciones, ¿no? El reforzamiento preventivo de la infraestructura y sistemas a partir de estándares y mejores prácticas y un esquema institucional de riesgo. Eh, los estándares y las mejores prácticas simplemente vienen muchas veces del exterior o incluso en México, dependiendo de qué estemos hablando, pero ya son estándares probados, son reglas probadas, son reglas que están en constante mejoría. A nivel mundial existen muchas organizaciones que se dedican a estar observando y mejorando las reglas con las que participamos en el sistema financiero, ¿no? Ya sea Open Finance u otro tipo eh, de actividades, ¿no? Pero todos estos estándares están actualizándose constantemente y se están probando constantemente, ¿no? Entonces, es pues también tener ahí una alineación y un conocimiento de cuáles son estos estándares y cuáles son competentes a el tipo de sistema que tenemos, ¿no? Y también, pues, por último, una estrategia de investigación importante que debemos de tener es el desarrollo de equipos y protocolos de respuesta a incidentes, ¿no? Siempre estar preparados para ver si pasa algo, si somos vulnerables, si no somos vulnerables y cómo estaríamos respondiendo a las vulnerabilidades internas o externas que podamos. Entonces, teniendo esto en mente, teniendo muy en cuenta las principales riesgos y cómo los podemos enfrentar, pues bueno, de ahí se tienen que seguir desarrollando las disposiciones que en México todavía están pendientes, ¿no? Y el que estén pendientes, pues sí, sigue habiendo ahí un gap de adopción y de beneficios que puede tener el cliente, el usuario final, de nuevos productos financieros. Todavía no estamos viendo en México que podamos tener los beneficios que un sistema con finanzas abiertas podría tener, ¿no? Ahora bien, particularmente para las finanzas abiertas, hemos estado analizando mucho, recopilando desde nuestras experiencias en otros países, diferentes empresas, etcétera, eh, digamos, los principales puntos que la seguridad del Open Finance debe considerar y se practican ya en otras latitudes donde existe ya el Open Finance regulado. Entonces, una autenticación eh, fuerte, el punto número uno, ¿no? Y me voy a parar aquí tantito, aunque dice customer, ¿no? El del cliente final. No solo una autenticación importante es la del cliente final, sino que también una autenticación de aquel que se conecta
al dueño digamos, al tesorero de los datos, ¿no? Estas comunicaciones también son importantes, pues es la primera comunicación también que se debe de realizar. Entonces, debemos de cuidar mucho quién se está conectando a las instituciones financieras o a las instituciones reguladas para poder acceder a los datos, ¿no? Entonces, vemos regulación como la PS2 de Europa y otros países, donde se utiliza la autenticación multifactor para garantizar el acceso seguro a los servicios bancarios. Entonces, ya hemos visto en diferentes países lo que están haciendo que para particularmente este, una comunicación segura, cómo van a viajar esos datos, ¿no? Entonces, canales de comunicación cifrados que garanticen que todas las transferencias de datos estén protegidas contra interpretaciones y manipulaciones, ¿no? Este, Esto es la obtención, cómo están viajando los datos al momento de obtenerlos y al momento de que la institución que los obtiene, cómo los está guardando y que no sean vulnerables, ¿no? Y también, pues, es un punto de discusión el tema de guardar o no la información, ¿no? Que todavía lo van a establecer las autoridades. Las APIs, pues la API debe de ser una API estandarizada para todos, para que así justamente funcione el sistema de finanzas abiertas y cualquier autorizado pueda acceder de manera muy fácil y estandarizada a obtener datos de las diferentes instituciones, ¿no? Entonces, estos son protocolos sólidos, bueno, OAuth para autorización, el OpenID Connect para la autenticación y son fundamentales para mitigar los riesgos de acceso no autorizado y la violación de datos. También les quiero hablar sobre la privacidad de los datos, ¿no? Aquí tenemos que observar muy de cerca internamente cuáles son las leyes que tiene cada país en cuestión de protección de datos personales, ¿no? Entonces, ese, digamos, nuestro camino número uno que tenemos en México, se protegen los datos, qué se deben de proteger y cómo lo vamos a aplicar en las finanzas abiertas, ¿no? Entonces, no olvidemos que hay países que estamos muy robustos de regulaciones o que hace falta digamos, algunas consideraciones que pueden incluir en las finanzas abiertas si es deseable por las autoridades y por los participantes, ¿no? Es importantísima esta parte. La gestión del consentimiento, que también tiene mucho que ver con el user experience, es, a ver, el usuario normalmente en los diferentes países selecciona qué tipo de información pueden acceder los terceros que se conectan a la información original, ¿no? Entonces, uno, qué información tienen, dos, por cuánto tiempo la tienen, ¿no? Entonces, también esto debe de ser muy fácil para el usuario, fácil de determinar y fácil de administrar la gestión de los accesos de terceros a sus datos, ¿no? Esto le da un poder en cuanto a quién, cómo y cuánto tiempo accede. Entonces, simplemente también pues esto va a recaer en la confianza del sistema. Y bueno, por último, auditorías periódicas y controles de cumplimiento garanticen que las los estándares regulatorios, ¿no? Los estándares, como les comentaba hace un rato, se definen en la práctica global, en la investigación, en la academia, se ponen en práctica, muchos países ponen en práctica que otros, y bueno, tomar las mejores prácticas y alinearlo a lo que el sistema mexicano necesita y a lo que el usuario también. Entonces, esto es como un resumen general que yo les quería mostrar sobre los temas de discusión y las diferentes tarifas en cuestión de seguridad que tiene el Open Finance, que los esperamos ver reflejados en secundarias, pero tendrán que ser
autoridades de la Comisión Nacional de Valores, quienes las terminen de dictar, y todos los sujetos que ya les he mencionado, pues son los que estaremos obligados a cumplirlas. Normalmente, no sé si aquí haya, seguramente hay muchos sujetos obligados sentados esta tarde en Cancún, pero todos ellos tendremos seguramente cierto tiempo para analizar las disposiciones, para poder ver cómo lo vamos a desarrollar desde nuestras propias compañías, y habrá un periodo de cumplimiento para que podamos estar listos los que estén obligados a participar y querramos participar en las finanzas abiertas de México. Yo estoy segura que muchos ya estamos más que listos. La verdad es que tanto bancos como fintechs como nosotros, bancos porque ya hay otros países donde participan, donde ya hay finanzas abiertas reguladas, y tienen que ya tener sus ciertos cumplimientos. Entonces ya muchos bancos también tienen esa experiencia en otros países, tendrán que traerlas a México, tendrán que hacer actualizaciones y refuerzos en sus sistemas. Y pues bueno, las instituciones también, fintechs, digamos que participamos de las finanzas abiertas, pues todo el tiempo estamos intentando alinearnos a los más altos estándares para la compartición de datos, ¿no? Con seguridad, con certificaciones, con actualizaciones, con entrenamientos. Entonces, creo que el sistema mexicano también está ávido de querer adoptar unas finanzas abiertas, y tan ávido está que, pues bueno, ya muchos ya nos hemos adelantado algunos pasos. Hay bancos que también en México ya están adelantándose, y pues bueno, es algo que ya está aquí. Esperamos todos de tomar los beneficios de las finanzas abiertas en favor de nosotros, los usuarios finales, de todos los usuarios finales, y tener más opciones de productos financieros a la medida, y muy importante lo que les comentaba, el empoderamiento del usuario en sus decisiones financieras. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo que les quería preguntar. No quisiera tomar más tiempo del asignado, pero ha sido un placer platicar con ustedes, contarles lo que estamos haciendo. Y pues bueno, ahí seguramente les comparten también nuestro LinkedIn, nuestra página. Y encantada de quien quiera buscar para platicar a fondo. Muchísimas gracias a todos por allá. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación, y a todo el equipo. Muchas gracias, Yolanda Pérez, Maciel. Muchas gracias por tu participación. Creo que engrandece en el marco de la Identity Cybersecurity Congress la información, el conocimiento que nos aportas, una experiencia importante alrededor del tema de Open Banking, además de todo el marco regulatorio que tiene que cubrir las fintech. Y bueno, qué mejor que de un especialista como tú, Yolanda. Muchas gracias por tu apoyo aquí en tu primer foro y congreso con nosotros. Esperamos tenerte más y más aquí para contribuir con el empoderamiento de toda la sociedad aquí en Quintana Roo y en todo México. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a Yolanda. Un aplauso, por favor. Encantada, muchas felicidades por el gran esfuerzo. Bien, pues vamos a continuar. Voy a comentarles un poquito. Vamos a tener que pasar al panel de forma online. Por favor, vamos a tener un panel muy especial, muy particular. Vamos a hablar de inclusión financiera digital de la mujer cibersegura. Y bueno, tenemos grandes especialistas con nosotros. Por ahí también, si pueden darle acceso a la cámara a las especialistas, por favor. Tenemos Angélica Arana, ella es CEO de Banco Multiva. También tenemos a la doctora Cintia Solís, y tenemos también la participación de Maripili Lu,
por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este panel. Si por favor pueden permitir que quitar la pantalla de Yolanda y poner nada más abierto el panel a Maripili, por favor. Bueno, quieren poner por ahí mientras la imagen del panel. Ahí ya tenemos. ¿Qué tal, Maripili? ¿Cómo estás? Mucho gusto verte a la distancia. Gracias, Angélica. ¿Cómo estás, Angélica Arana? También ya parte de este evento de robo de identidad que ahora se traduce en el Identity and Cybersecurity Congress. Doctora Cintia Solís, muchas gracias también. Ahora a la distancia, la vimos por acá toda la jornada en la mañana, muy importante. Estuvimos hablando de inclusión, estuvimos hablando también de protección de datos personales y de mujer cibersegura. Y bueno, ahora vamos a hablar muy particularmente con nuestras especialistas sobre el tema de inclusión financiera digital de la mujer cibersegura. Y bueno, vamos a empezar contigo, Maripili. Maripili, desde la Comisión Nacional Bancaria y con toda una experiencia alrededor del tema de ciberseguridad y protección de datos personales. Pues vamos a hablar de temas de inclusión financiera, Maripili. La inclusión financiera digital ha sido un desafío y bueno, es clave para el empoderamiento de la mujer. Maripili, ¿cuáles son las principales barreras desde tu perspectiva que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios financieros digitales? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien en el auditorio? Bien. Perfecto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que me encanta estar en este evento de identidad digital. Gracias por la invitación. Cuando hablamos de barreras que se enfrenta a la mujer para acceder a servicios digitales, la verdad es de que lo tienes en la pregunta. El tema es el acceso. Cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos que considerar 4 elementos para poder hablar del tema de inclusión financiera. Primero es el acceso. Luego también es, a lo mejor ya tienen el acceso, pero no usan los servicios financieros formales. O sea, es acceso y uso. Además, tenemos que acompañar el tema de inclusión financiera con regulación que nos garantice la protección a la mujer, al consumidor en general, y que se promuevan las competencias en cuanto al uso de las herramientas, ¿no? Entonces, hablar de acceso, yo te diría, no nada más es cuáles son estas barreras que nos enfrentamos las mujeres para el uso de los servicios financieros, sería el acceso y el uso, ¿no? Sí hay diferencias importantes entre acceso y uso, como lo mencionaba, pero eso es básicamente lo que debemos nosotros de romper esta barrera para poder tener una mejor inclusión financiera, tener productos que estén específicos para las mujeres, que lo promuevan el acceso para las mujeres de los servicios financieros. Muchas gracias, Maripili. Vamos ahora contigo, Angélica, si nos lo permites. Angélica Arana, muchas gracias. El sector financiero pues tiene un papel importante en todo lo que es la promoción de la inclusión financiera, también en el tema digital y sobre todo para las mujeres. Angélica, ¿qué estrategias se han implementado de manera correcta en los bancos o inclusive en las fintechs para facilitar los accesos a las mujeres de estos servicios de una forma segura?
¿Me escuchan? Muy bien. Adelante, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar también compartiendo el panel con mujeres como Maripili y como Cintia, que son todas unas referentes en estos temas. Y regresando a la pregunta que haces, la realidad es que yo creo que, aún a pesar de que hay varias acciones, desde mi perspectiva, y tal vez voy a empezar por ahí, creo que todavía hay mucho que tenemos que hacer desde las instituciones financieras para que realmente podamos entregar pues lo que necesitan las mujeres para poder tener acceso a estos productos y servicios financieros. Pero ya se ha empezado a hacer, y mucho de eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, ya había empezado a decir Maripili, esta parte de empezar a hacer ciertos productos financieros que sean accesibles a mujeres y que, y que tengan esta característica de género. ¿Por qué? Porque muchas veces pues encontramos que no tenemos, si nosotros pasamos por un proceso que era el tradicional para, por ejemplo, acceder a un crédito, pues quizá no cumplimos con los mismos requisitos que otros, que personas que pueden tener, pues no sé, un empleo mejor remunerado, etcétera. Entonces yo creo que nosotros tenemos como mujeres otros tipos de ingresos. Entonces el que los bancos y las instituciones financieras flexibilicen este tipo de requisitos, que cambien las variables que toman en cuenta cuando hacen esos modelos para evaluar a quiénes le dan crédito y que empiecen a considerar otro tipo de scores alternativos para determinar cuál es la viabilidad de las mujeres para poder acceder a este tipo de recursos o que les den ciertas características especiales a los productos para que sean accesibles para nosotros como mujeres. Creo que es parte de lo que se está haciendo. Antes eran modelos muy cuadrados y ahora pues hay varias alternativas para poder determinar a quién le puedes otorgar un crédito, ¿no? También una parte importante en la que se está trabajando en colaboración, pues tanto con los reguladores como con los centros educativos, es en temas justo de educación financiera y de educación digital, porque no nada más es educación financiera. Muchas veces las mujeres por primera vez tienen acceso al mundo digital, pues tienes que también tener esa parte de poder empezar a darles acceso a cómo, inclusive cómo te proteges en el mundo digital, porque siempre hago el ejemplo de que es como cuando mandas a la calle por primera vez a tu hijo, antes de mandarlo solo, ya le dijiste, mira, te volteas a la izquierda y a la derecha, no hables con extraños. Lo mismo tienes que hacer con las personas que entran por primera vez al mundo digital. Tienen que saber que hay riesgos, tienen que saber que así como no dejas abierta la puerta de tu casa, pues no, tienes que cuidar tus credenciales o cuando tienes una identidad digital. Entonces tienes que empezar a educarlas, inclusive antes de darles un acceso a una plataforma financiera, porque tienen que aprender a conocer los riesgos que hay de navegar pues en el entorno digital, ¿no? Yo creo que estas son algunas, yo creo que podría mencionar más, pero no quiero, creo que todavía hay varias cosas que podemos conversar con Maripili y con Cintia, pero creo que estos son algunos de los ejemplos de lo que ya está empezándose a hacer, pero creo que todavía hay mucho que nos falta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Vamos con la doctora Cintia. Muchas gracias a la doctora Cintia. Hablando ya de este fundamento tan importante que es la protección de los datos personales y hablando de inclusión financiera, doctora Cintia, ¿cómo se puede garantizar o cómo se garantiza hoy, si es que hay algún ejemplo, de la privacidad y la seguridad de los datos de las mujeres en el uso de plataformas financieras digitales? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gustazo, como ya lo comentó también Angélica, es un placer verdaderamente compartir con estas dos grandes mujeres. Y bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de regulaciones. Como ustedes saben, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y los particulares aplica para todo tipo de personas físicas o morales que traten datos personales y que sean de carácter privado, ¿no? Entonces, ahí podemos entrar, digamos, desde lo que son las entidades reguladas y las no reguladas. Evidentemente, las reguladas, además de eso, tienen que cumplir con las disposiciones específicas
Por ejemplo, todo lo que es el sistema fintech o incluso los bancos, pues tienen su normativa específica que también, digamos, además de la regulación en materias personales, les impone obligaciones eh, muy particulares, ¿no? Que son complementarias, no son excluyentes. Entonces, de esa manera, digamos, por lo menos a nivel regulación, creo que estamos cubiertos. Ahora, ojo, como lo comentaba hace rato, ¿no? Una cosa es lo que dice la regulación y otra cosa es lo que en realidad se haga. Particularmente me preocuparían las entidades no reguladas, porque las reguladas saben perfectamente bien que tienen esta sobreregulación y que están muy vigiladas por la comisión y por las diferentes este, reguladores y supervisores, pero en el caso de las no reguladas, como las SOFOMES no reguladas, como algunas empresas que se hacen llamar fintech, ¿no? Porque llevan a cabo algunas actividades con aplicaciones, pero no son fintech oficialmente hablando, pues esas son las que me preocupan un poquito más. Sin embargo, recordemos que de todas maneras esas empresas están reguladas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en función de los particulares. Ahora, ¿qué ha pasado mucho? Y eso sucede en gran medida con esas empresas que hacen microcréditos, ¿no? Los famosos montadeudas, que el propio usuario no es consciente de las autorizaciones que le da a esas aplicaciones móviles cuando las descarga. Entonces, evidentemente, esto se complica mucho más en el caso de las mujeres porque nos han tocado casos donde si esta persona se me atrasa un poquito en el pago, la información que ella misma proporcionó y otras más están siendo divulgadas a terceros con el afán de hacer este cobro. Algo escandaloso, ¿no? Soy una The prostituta, recording me has drogo, tengo, stopped. o sea, cosas horribles, donde obviamente las mujeres suelen ser más afectadas, ¿no? Ahora, por otro lado, como lo comentaba también Angélica, es interesante porque las entidades financieras que tienen visión, porque una de las grandes problemas que tenemos en la brecha justamente de acceso al crédito es que, como lo comentaba ella, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que se dedican 100% al hogar, que son económicamente activas, pero que tienen actividades, digamos, que no son formales, ¿no? Y que no tienen cómo acreditar sus ingresos. Algunas financieras muy visionarias han creado productos específicamente para la mujer, pero ojo, ¿qué sucede aquí? Que como no tienen formas de acreditar, vamos a decirlo, habituales, como en el caso de los hombres, como pueden ser comprobantes de ingresos y salario y demás, se le piden otros datos que incluso podrían llegar a ser sensibles, ¿no? Como por ejemplo, créditos enfocados a comunidades indígenas. Y quien ha sabido aprovechar esto se da cuenta que incluso estos créditos o estos productos financieros para mujeres son muy buenos porque, como dato curioso, las mujeres tenemos muy buena, vamos a decirlo, como score de pago, ¿no? Y entonces, gracias a eso, muchas entidades financieras visionarias han logrado generar este tipo de productos financieros que por un lado reducen, digamos, esta brecha de acceso, pero por la otra también benefician a estas comunidades de mujeres que son económicamente activas, ¿no? Pero sin embargo, les decía, a nivel de datos personales, a veces se solicitan otro tipo de datos o de información que puede ser incluso considerada como sensible. Por eso es importante concientizar a los usuarios de servicios financieros de los derechos que tienen para poder exigirlos y para que de entrada, no, oye, a ver, me vas a pedir tus datos, entonces muéstrame un aviso de privacidad o justifica por qué me estás pidiendo esa información, ¿no? Incluso te sigo a través de aplicaciones móviles o aplicativos este, a través de internet. Creo que hemos visto ya varias visiones en temas, hemos hablado de score, hemos hablado también de inclusión. Y bueno, voy contigo, Angélica, platicando de este tema también. La innovación tecnológica puede convertirse en ese motor para la inclusión. Ahora, bueno, ¿cómo desde tu visión las tecnologías pueden crear cada vez más y más, digamos, soluciones que se adapten particularmente a las necesidades de cada mujer para la inclusión financiera? ¿La innovación tecnológica es esta herramienta que necesitábamos hoy? Hola, hola. Sí, es que dejé de escuchar. Perdón. Sí, ¿me Ok. escuchaste o te repito la pregunta? Sí, 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 no, no. Ah, Bien, de pronto escuché una pausa. Pero hablabas un poco de esta parte de cómo la innovación tecnológica puede ser un motor clave para la inclusión financiera, ¿no? Y sobre todo enfocado pues, en temas de género.
Y yo creo que hay varias estrategias y muchas de ellas, pues no es que estén particularmente enfocadas al género, pero la tecnología en sí mismo, pues hoy ya nos permite, por ejemplo, eh, pues que no tengas, o sea, que solamente con tener en la palma de tu mano un celular, o sea, puedas tener acceso a servicios financieros que antes tenías que trasladarte a una sucursal. Entonces, eso nos ayuda a que más personas tengan una forma más accesible de poder abrir por, no sé, un microcrédito, ¿no? Su primera cuenta, que tal vez es una cuenta simple, o sea, una N2, pero que ya implica que puede tener un primer producto financiero y que pueden ahora aperturarse de forma digital de manera muy sencilla a través de tu celular, ¿no? Y quizá nada más, o sea, los productos más simplificados, pues tal vez solamente con información muy recortada, ¿no? Evidentemente tiene sus límites, pero ya implicó que tú tienes una cuenta. Y yo creo que también otra parte, porque el tema de la inclusión financiera no es nada más que abras la cuenta, porque muchas cuentas se abren y realmente terminas después, no sé, yendo al cajero automático y sacando el dinero y después convirtiéndolo en efectivo, ¿no? Y yo creo que parte de lo que se está buscando mucho con iniciativas, por ejemplo, como Código, pero como con muchas otras, es cómo haces que no solamente tengas una cuenta, sino que puedas disponer de ella como medio de pago, por ejemplo, ¿no? De manera digital. Que puedas tú pagar en la tienda de la esquina con tu QR, ¿no? Que puedas tú pagar de manera muy simple, sin que tengas que ir a, y de manera económica. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que muchas mujeres en comunidades, para poder disponer de su dinero, tengan que ir a la no sé, al pueblo más cercano, a la ciudad más cercana, eso implica gastar en el trayecto, implica que muchas veces, si no vas, pues lo puedes sacar en la tienda de la esquina, pero tienes que pagar una parte del dinero para poder disponer de esos recursos. Pero si cada vez tenemos la posibilidad de que de forma digital tú puedas disponer de tu dinero, eso lo vuelve más accesible y más económico, porque es casi a costo cero, ¿no? Porque tú podrías estar pagando en cualquier lugar de forma digital. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, que es que los medios digitales estén a la vuelta de la esquina, que estén al alcance de cualquier persona y que eso les implique que no tengan que prescindir de una parte de su ingreso para poder obtener el efectivo o para poder pagar algo que ya no tengas que decidir, oye, es que si pago me van a cobrar un porcentaje adicional y eso implica menos dinero. O que si tú vas a vender algo y tienes un medio digital, digas, oye, pero es que si recibo cierto tipo de pago digital, me van a retener cierto porcentaje. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas personas no pierdan parte de su ingreso o no pierdan una venta y puedan hacerlo de manera digital? Entonces, yo creo que en todo eso la tecnología ayuda. Y entre más puntos de venta tengamos, entre más puntos de contacto tengamos, entonces más vamos a abarcar a la población que hoy no tiene manera de cubrir sus necesidades básicas o de intercambio, a menos que disponibilice su dinero en efectivo. Y yo creo que es ahí donde también estamos haciendo mucho, pero hay que abarcar todavía una parte importante que tiene que ver con lo que también decía al principio, con que tiene que haber también inclusión digital. Y esa inclusión digital tiene que abarcar muchas poblaciones en el país que hoy no tienen acceso todavía a Internet. Entonces va desde la base. O sea, si no hay Internet, si no tienes acceso a Internet, no vamos a llegar a ningún lado. Eso tiene que ver también con un tema de infraestructura digital en el país. Malipili por ahí tenía la mano levantada. Adelante, Maripili. No, y complementando, y haciendo este hilo de lo que hablaba cuando empecé, o sea, el uso, que es lo que comenta Angie, o sea, no nada más es que tengas una cuenta, sino que efectivamente uses la cuenta, ¿no? Daba ahí varios ejemplos, Angie, muy acertados, en el que tenemos, para poder tener mayor inclusión financiera, no, tal vez en este momento con el tema digital, ya no es tan necesario
que haya cajeros, como siempre se medía, a que haya más cajeros, que haya más terminales punto de venta. Hoy creo que con los puros celulares podemos hacer el uso de la cuenta, tener estos puntos de acceso. Sin embargo, algo muy importante, tal vez no hay inversión en infraestructura de los bancos, pero sí hay un tema de inversión en la infraestructura del gobierno en cuanto a telecomunicaciones. O sea, sí podemos hacer el uso de los dispositivos siempre y cuando haya acceso a Internet. Entonces, ese es un punto fundamental también para el tema de la inclusión financiera que ya lo mencionaba Angie, ¿no? O sea, sí poder tener el acceso a Internet, cobertura a Internet para poder usar los dispositivos como puntos de acceso. Como dices, Maripili, estamos formulando las ideas, ya hablamos de inclusión, hablamos de cómo llevar a cabo esa inclusión en términos tecnológicos, se requiere infraestructura de Internet para llevar el acceso financiero tecnológico. Ahora, ya desde un aspecto de prevención, de cuidado, hablábamos el día de ayer y el día de hoy sobre cómo las comunidades indígenas requieren de una cultura o de una introducción a lo que es la cultura financiera, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay casos, y ponía el maestro Quetzal un caso donde ahora las comunidades están recibiendo dinero por pago de sus tierras del Tren Maya y pues el dinero no lo están aprovechando como debería de ser, ¿no? ¿Cómo podemos, Maripili, con tu experiencia, poder llevar, a lo mejor desde tu visión, una estrategia para, poniendo el ejemplo de nuestras comunidades, para que tengan una cultura financiera, no solamente esta inclusión, sino que tengan una cultura de cómo utilizar este dinero ahora con todas las herramientas y con todo lo que hay, tanto de capacitación desde tu visión, Mari, desde la Comisión Nacional Bancaria? Estamos trabajando y yo creo que va a ser un esfuerzo de varias entidades, no nada más de la Comisión Nacional Bancaria, sino como actualmente se hace de la Conducef y algunas otras entidades hacendarias que trabajan el tema de la educación financiera. O sea, es básico poder tener como un marco uniforme en todos los usuarios del sistema financiero en el conocimiento. O sea, las encuestas que hoy se hacen a la población, a la ciudadanía en general, si tú le dices, oye, a ver, enséñame cómo se calcula la tasa de interés de tu tarjeta de crédito. Tal vez hay mucha gente que no conoce cómo se calcula una tasa de interés y entonces cuando contratan una tarjeta de crédito, bueno, la aceptan a tasas, pues muy excesivas, por así decirlo, ¿no? Entonces, empezar a educar a la población de, bueno, sí hay créditos, pero tienes que comparar, tienes que ver las tasas, tienes que ver que, que todos los días va a ser un interés por el capital que te están prestando. No significa que por tener una tasa analizada hasta el final del año vas a ya deber eso, sino efectivamente cómo se comporta el tema de los intereses cuando accedes a un crédito. O al revés, el tema de los intereses cuando tienes una inversión. Entonces también tienes tu dinero, ya te dieron un programa social, no vas a usar el capital, es capital de trabajo, puedes hacer esa inversión y a qué tasa vas a hacer esa inversión. Hay diversos productos. Por parte del gobierno tenemos CETES que ofrece una tasa importante y considerable, pero bueno, tendrán que comparar contra otros productos bancarios o financieros en donde les conviene hacer la inversión en caso de que no ocupen el programa social. Entonces, la educación, ya comentaba Angélica, la alfabetización digital, o sea, saber usar el tema de los documentos, los dispositivos digitales, la banca electrónica, las plataformas tecnológicas, creo que sería fundamental para poder apoyar esto. Y sí o sí, un tema de política pública para apoyar este tema. Creo que esto es importante, doctora Cintia, y sobre todo cuando hablamos que la inclusión financiera digital puede contribuir
a la reducción de la brecha de género. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología de igual manera para promover esta igualdad de género y el acceso a los servicios financieros, doctora Cintia? Bueno, yo creo que al final hay que utilizar la tecnología siempre en pro de la sociedad, ¿no? En todo tipo de todos los géneros y también obviamente de todas las edades, porque voy a comentar algo que a lo mejor va a ser un poco distinto a lo que ya se estaba diciendo. Ya comentaban tanto Angélica como Maripili que uno de los principales problemas que tenemos es el acceso, porque hay comunidades donde ni siquiera hay electricidad. O sea, ya no digas internet, no hay electricidad. Entonces, eso pues obviamente dificulta mucho el acceso a este tipo de tecnologías, de servicios, etcétera. Pero también hay una cosa muy importante y que tiene que ver también con riesgos. En la práctica nos hemos dado cuenta que eh, por ejemplo, personas de la tercera edad que no están familiarizadas con el uso de la tecnología dicen, no, yo no voy a descargar la aplicación móvil, o no se quieren abrir a la posibilidad de usar estos medios digitales por miedo, ¿no? Y desgraciadamente, de forma irónica, son los que están más expuestos porque digamos, en los casos que ha habido de suplantación de identidad, muchas veces se da porque no tienen instaladas esas aplicaciones, ¿no? Entonces alguien más las instala en su nombre y les vacía sus cuentas y demás cosas. Entonces, más bien hay que trabajar también eh, en general, sí, claro, para disminuir la brecha de género, pero también disminuir en lo general la brecha de acceso a otras, em, digamos, comunidades eh, que están en minorías, ¿no? Tanto personas de tercera edad como personas, comunidades indígenas, etcétera. Y creo que al final, ya lo comentaba Maripili, o sea, el tema de la regulación está muy bien, pero también debe ir acompañado de política pública, de programas sociales, de acompañamiento, porque pues de nada sirve que pudiéramos llegar a tener en una comunidad indígena, digamos, bancarización, utilización de productos financieros, si no van a poder utilizarlos o si no van a saber cómo utilizarlos. Entonces, no, no es, debe ser un punto, digamos, debe ser una estrategia global, no nada más tratar de ir apagando fuegos y solventar ciertos puntos, sino de manera general ver cómo podemos apoyarlos en el acceso, en la capacitación del uso y obviamente fomentar el uso de este tipo de productos. Muy importante el tema de entender que no es solamente llevar el Internet, sino tener una estrategia This meeting integral. is being recorded. Una estrategia integral que permita, pues obviamente, cubrir riesgos, ofrecer esos beneficios y, bueno, también poder crecer y ser flexibles al momento de contar con productos financieros. Para cerrar el panel, quisiera pedirles a cada una, ya que estamos también cerrando nuestros paneles del día de hoy de discusión, que nos dieran su visión para el próximo año, qué viene para las mujeres en temas de inclusión financiera, qué viene en temas de ciberseguridad. Y bueno, quisiera arrancar contigo, Angélica, luego Maripili y cerramos con la doctora Cintia. Por favor, Angélica, tu conclusión para el panel, ¿cuál es tu visión para Mujer Financiera Cibersegura del 2025? Mira, yo lo que creo es que parte de lo que se está haciendo es que hay una gran comunidad muy interesada en México en temas de ciberseguridad. Y creo que se están haciendo varias iniciativas que seguramente van a seguir floreciendo el año que entra para poder trabajar mucho desde la cultura de ciberseguridad, tanto para que las mujeres podamos tener conocimiento de los riesgos y sobre todo de los riesgos. ¿Por qué tienes que empezar por los riesgos? Porque tienes que entenderlos para poder saber cómo atenderlos, ¿no? Pero también en el sentido de cómo podemos tener una comunidad de mujeres que estén metidas en temas de ciberseguridad, porque cuando más mujeres estemos metidas en temas de ciberseguridad, entonces los temas que se toquen en las mesas, en los diferentes foros, van a tener una perspectiva de género. Y es importante que participemos, y es importante que haya más mujeres que tengan conocimiento de ciberseguridad para que podamos imprimir esa perspectiva de género. Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a ver mucho en los siguientes años. Y hay muchas comunidades al respecto. O sea, hay muchas comunidades que están siendo muy activas y que están enfocadas a educar y a colaborar con muchas mujeres en que se tenga una mayor concientización y conocimiento de estos temas. Muchas gracias, Angélica. Maripili, tu visión,
tu cierre para este congreso y este año que hemos trabajado en conjunto. Gracias por todo tu apoyo. ¿Qué viene con Maripili para el Pues 2025? gracias. Viene mucho trabajo. Primero sería la Comisión Nacional Bancaria emitió regulación alrededor del tema de los fraudes en herramientas o aplicaciones digitales. Tendremos que trabajar en conjunto con el gremio bancario y la autoridad en poder madurar y desarrollar este tema de la identificación de fraudes, la investigación de los fraudes, el monitoreo y empezamos a trabajar ahora esto que ya comentaban de los grupos vulnerables, etnias, grupos indígenas, personas adultas mayores, mujeres. Obviamente tenemos que empezar a trabajar estos grupos de producto, cómo se analizan las reclamaciones y demás. Eso por parte de regulación o fraudes. En temas de educación, educación de ciberseguridad, pues ya lo comentaba Angie, estamos trabajando con grupos de iniciativas y grupos de mujeres en temas de ciberseguridad. Hay varias iniciativas, llevo los temas de género en temas de ciberseguridad, fomentando en escuelas, academias y demás grupos que las mujeres, las jóvenes que hoy están en las escuelas, pues ya tengan acceso y desde ahora que están estudiando a conocer temas de ciberseguridad, de cómo se cuidan, cómo son conceptos de ciberseguridad para su uso y vida diaria, ¿no? Identificar todos estos temas de ciberseguridad para ellas en el uso de las aplicaciones, también es importante fomentarlo. Y si hay alguien o alguna niña o estudiante que quiere participar y dedicarse a la ciberseguridad, también estamos apoyando mucho estos temas en los grupos, academia, dándoles capacitaciones especializadas. Y básicamente es lo que viene mucho trabajo en temas de ciberseguridad y en temas de fraudes de identidad digital. Muchas gracias, Maripili. Bueno, pues estaremos muy pendientes contigo, trabajando, siempre vinculándonos para poder llevar ese conocimiento a más jóvenes y mujeres aquí en México. Muchas gracias. Ahora, doctora Cintia, bueno, ha sido una jornada interesante con varios temas que hemos tratado con usted. ¿Qué se viene en visión Mujer Cibersegura para este 2025, doctora Cintia? Claro que sí. Bueno, pues afortunadamente en el tema financiero, como ya lo comentaron aquí mis colegas, va a haber mucha creación de productos financieros específicos. Y de hecho, yo me sorprendo porque veo a muchas empresas justamente muy abiertas a generar crédito y mucho enfocado al tema de la mujer. Nada más una cosa sí me gustaría dejar claro, que ya lo comentó un poco Angélica, es ojo, el tema de la perspectiva de género va mucho más allá de una campaña de marketing, porque de repente vemos como muchos productos, tarjetas rosas, pero no hay una perspectiva de género real, ¿no? Detrás de ese producto financiero. Entonces, sí vamos a necesitar también mucho de la cooperación de la industria y también de los aliados masculinos que justamente pongan estas gafas moradas y que verdaderamente adopten esta perspectiva de género. Y en la parte de ciberseguridad, pues afortunadamente creo que cada vez hay más mujeres interesadas en este tema, más estudiantes, más niñas en STEM, eh, a- diga, enfocándose o enfilándose a carreras STEM, que yo creo que eso es bastante bueno y hay que darles, como dijo Maripili, hay que darles el apoyo y creo que es muy satisfactorio ver que cada vez hay más mujeres conscientes de eso. Lo único que me quedaría, digamos, como pendiente, que es un pendiente que nos preocupa mucho, es a nivel de Administración Pública Federal, eh, cómo le vamos a hacer ahora con el tema de Conducef y con el tema de si ya no va a haber INAI y pues unas cuestiones ahí que quedan pendientes de ver este, dónde van a terminar. Pero de ahí en fuera, pues creo que la perspectiva en general es, pues, haciendo digamos, equilibrio, creo que es bueno, ¿no? Bien, Pero bueno. bien, pues creo que estas tres visiones les vamos a dar continuidad. Agradecemos muchísimo a este panel Inclusión Financiera Digital de la Mujer Cibersegura. Muchas gracias, Maripili.
Un gusto verte a la distancia. Muchas gracias, Angélica. Y de nuevo, doctora Cintia, muchas gracias. Pues un panel de lujo, mujeres en la ciberseguridad, y esperamos tenerlas en nuestro próximo congreso de forma presencial a ustedes para que podamos convivir y seguir avanzando en este progreso de ciberseguridad para la mujer aquí en México y en Quintana Roo. Muchas gracias a las tres. Gracias, gracias. La ciberseguridad la hacemos todos y todas participamos aquí. Así es. Gracias. Pues muchas gracias, grandioso panel. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Ya nada más, esto va a ser de manera en línea. Agradecemos todos de forma presencial, los que están aquí con nosotros. Vamos a pasar a nuestro congreso ya de forma online. Si nos quieren acompañar, les damos ahorita el link para que puedan continuar. Tenemos que pasar ya a... El tiempo nos comió y tenemos hay otro evento aquí dentro del recinto, pero pueden continuar online. Todos los que se pueden conectar, por favor, acérquense con el equipo de robo de identidad que lo pueden encontrar aquí a la salida.